El momento de alcanzar la vida o perderla para siempre es este. No hay oportunidad después de la muerte. Cuando dos personas mueran en lugares distintos, ¿van a tener contacto o posibilidad de hablar? El seno de Abraham no existe. El seno de Abraham fue un invento que tuvieron los judíos durante la época de silencio de la historia de Israel. Durante mucho tiempo en las iglesias se ha debatido acerca de una historia que se encuentra en el Evangelio de Lucas, la historia del rico y Lázaro. Hay muchas controversias sobre esta. Nos preguntamos, ¿es esta una historia que pasó literalmente o es una parábola? ¿Fue realmente Lázaro al seno de Abraham y el rico en lugar de tormento? En el día de hoy vamos a discutir este tema. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Dinámica Podcast. Y para hoy un tema súper interesante. El rico y Lázaro, la mentira de los pentecostales. Tremendo, Jonathan. Entonces vamos a iniciar con una pregunta. ¿Fue Lázaro realmente al seno de Abraham? Lo primero es que el seno de Abraham está registrado en los libros pseudoepigráficos de los judíos. Esos libros son libros legendarios, pertenecen a la mitología judía. El seno de Abraham no existe. El seno de Abraham fue un invento que tuvieron los judíos durante la época de silencio de la historia de Israel. Entonces, en atención a tu respuesta, Jonathan, ¿qué crees tú que quiso Jesús significar o ambientar con este término del seno de Abraham? El seno de Abraham lo que indica como metáfora es que en el futuro, un día, los que creen en Jesús y en su resurrección serán salvos. Eso quiso Jesús ejemplificar y enseñar con el seno de Abraham. Pero no está diciendo que el seno de Abraham existe y que ahora mismo la gente se va al seno de Abraham, sino que en la resurrección, cuando Jesús venga en aquel día y levante a buenos y amados del polvo de la tierra, entonces el seno de Abraham lo que significa metafóricamente es que los salvados irán a un lugar de paz y a un lugar eternamente a vivir con Jesús. Entonces, Jonathan, en virtud de la respuesta sobre el rico, ¿realmente después de su muerte él fue enviado a un lugar de tormento? La Biblia enseña que el ser humano, su cuerpo se va al polvo de la tierra, su aliento se va a Dios y el ser humano está en el sepulcro esperando hasta el día de la condenación. Cuando el rico muere, no se va al lugar de tormento, porque el lugar de tormento no existe actualmente. La Biblia lo que enseña es que el ser humano deja de existir. Por lo tanto, el rico no se fue literalmente al lugar de tormento, sino que Jesús está ejemplificando con esto, que un día los malvados serán atormentados y serán exterminados con fuego y con tormento. Pero la Biblia menciona en ese relato literalmente la palabra Hades. Entonces, Jonathan, ¿qué significa el Hades? El Hades, desde la creencia griega, es un lugar donde las personas son atormentadas. Pero el Hades, utilizado en la Biblia, se refiere al Sheol. Es sinónimo del Sheol. Porque para las creencias hebreas, el tormento no existe. En el Nuevo Testamento no encontramos a nadie atormentado. Ahora, en el Nuevo Testamento, al utilizar la palabra Hades, encontramos que en el relato del rico y Lázaro hay alguien atormentado. El Hades se utiliza para hablar de la tumba, del sepulcro, para hablar de la fosa donde entierran a los muertos. Lo que dice la Biblia es que el rico fue llevado al Hades, simbólicamente para representar aquel tiempo, aquel día, cuando Dios va a exterminar a los malvados con fuego y con tormento. Entonces, hay dos lugares diferentes. Está el Hades y está el lago de fuego. El Hades simboliza aquel día del tormento o aquel día del lago de fuego donde los malvados serán exterminados. ¿Es un símbolo o es un lugar real? El Hades
de tormento, como presenta el relato del rico y Lázaro, es un símbolo del lago de fuego que va a suceder al final de los días. Excelente. Entonces, otra de las cosas controversiales que presenta el relato es una interlocución o una conversación directa que están teniendo el rico y Lázaro mientras cada uno está en su lugar de destino. Lázaro mientras esté en el seno de Abraham y el rico mientras esté en el lugar de tormento. ¿Es esto posible? Cuando dos personas mueran en lugares distintos, ¿van a tener contacto o posibilidad de hablar? La Biblia enseña en el Salmo 146 que cuando una persona muere, su aliento se va a Dios, su cuerpo vuelve a la tierra y en ese mismo día muere en su pensamiento. La Biblia enseña que cuando una persona muere, en ese mismo día su aliento se va a Dios, su cuerpo vuelve a la tierra y en ese mismo día perece en su pensamiento. Según la Biblia, es imposible que el rico converse con Abraham y converse con Lázaro o vea a Lázaro a distancia, porque la Biblia enseña que los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. ¿Cómo el rico puede conversar con Abraham si no sabe nada según la Biblia? ¿Cómo el rico puede ver desde lejos a Lázaro y reconocerlo si la Biblia dice que su memoria es puesta en olvido, según el libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 10? Lo que da a indicar entonces que el relato, si lo tomamos de forma literal, de que los que mueren, malos y buenos, pueden conversar el uno al otro y el que muere puede conversar con Abraham, entonces lo que tendremos allí es una contradicción bíblica. Tampoco la Biblia enseña que después de la muerte los buenos podrán ver a los malos sufriendo y los malos podrán ver a los buenos allá confortados en el seno de Abraham. Esto no es bíblico. La Biblia lo que enseña es que tanto bueno como malo están en los sepulcros y desde allí escucharán la voz de Jesucristo cuando venga en aquel gran día, y que uno serán resucitados para vida eterna y otro serán resucitados para condenación y muerte eterna. Jonathan, pero esta afirmación que tú estás haciendo contradice muchas teorías que las personas tienen sobre el purgatorio, que es el lugar donde las personas están esperando. Bueno, muchas personas me contaron que ahí están de hecho pagando por ciertos pecados para luego purgar o limpiar su alma, que de hecho es lo que más o menos simbolizan de este relato del que estamos hablando en el día de hoy. ¿Qué tienes tú para decir en ese sentido? El mensaje central del relato del rico y Lázaro es que el momento de alcanzar la vida o perderla para siempre es este. No hay oportunidad después de la muerte. Después de la muerte nadie puede limpiar sus pecados. Después de la muerte nadie puede purificar sus pecados. Lo que enseña la parábola es eso mismo, que un ser humano debe limpiar su vida, su pecado, en esta vida y no en otra vida. El momento de alcanzar el cielo o alcanzar la condenación es este. La creencia del purgatorio es una creencia falsa porque va en contra del mensaje de la Biblia. Dice Juan capítulo 5 en sus versos 28 y 29 que el Hijo del Hombre vendrá y cuando venga los muertos escucharán su voz. Y los que hicieron lo bueno van a resucitar a vida. Y los que hicieron lo malo van a resucitar para condenación. De modo que el purgatorio no existe porque nadie va a purgar sus pecados, sino que cuando Cristo venga serán levantados, uno para muerte y otro para vida. Excelente. Entonces, para finalizar, ¿qué criterios podríamos nosotros como lectores utilizar para discernir cuándo un relato en la Biblia debe ser interpretado de forma literal y cuándo debe ser interpretado a modo de parábola o enseñanza? Cuando el relato contradice el total de la Biblia, entonces te está diciendo que el relato es una parábola y que de él debe tomar su enseñanza y no sus detalles. En el caso del rico y Lázaro, que sus detalles contradicen la Biblia en total,
nos va a indicar a nosotros que el relato es una parábola y no una historia. ¿Por qué? Primero, porque los buenos y los malos no se están viendo ahora mismo, uno al otro. Uno mientras sufre y otro mientras está en victoria con Abraham. No. El malo no está viendo al bueno disfrutando y el bueno no está viendo al malo sufriendo. La Biblia no enseña eso. No es verdad que los malos y los buenos podrán estar viéndose y conversando uno a otro. Por otro lado, los que creen que el relato literal dicen que lo que va al tormento es el alma y que el alma se quema allí. Pero el relato enseña que el rico tiene sed. Si tiene sed, tiene lengua. Si tiene sed, tiene garganta. Y el relato enseña que el rico quiere que mojen la punta de sus dedos. Y si tiene dedo, tiene carne. No es un alma. Y lo que dicen que lo que se quema es el alma, entonces estamos viendo que el rico tiene cuerpo en el tormento. Todo indica entonces que el relato es una metáfora, que el relato es una alegoría y no una historia literal. Porque aún los que creen que el relato es literal, la misma literalidad va en contra de su creencia. Que el alma es que se quema y no el cuerpo. Obviamente es porque todos saben que el cuerpo vuelve al polvo y el cuerpo no va al tormento. Entonces, viendo esto de esta manera, es claro que el relato del rico y Lázaro deja de ser una historia y obviamente lo que Jesús contó fue una parábola para dar una enseñanza como otras parábolas. Las evidencias bíblicas reflejan que Lázaro no pudo haber ido al paraíso o al seno de Abraham, ya que la misma palabra establece en el Salmo 115:17 que no alabarán los muertos a Yahvé o a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. El rico no fue al tormento porque la Biblia dice, sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Entonces, el relato muestra que el rico hablaba y tenía pensamiento y se de sus hermanos y de esta vida. Por lo tanto, estamos conscientes de que el rico y Lázaro es una parábola. Gracias, Priscila. Señores, suscríbanse, den like, compartan, suscriban a otros. Esto ha sido Dinámica Podcast. Y recuerden ir a la caja de información. Dinámica Podcast, hasta la próxima.